Fran Antoni Escobar Reynoso, el internacional danzante de las tijeras, Trueno de Oro. Nació el 27 de junio del año 2000 en el distrito de Acraquia, provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. Es el penúltimo de 8 hermanos. Su madre es Juliana Reynoso Soller y su padre Alberto Escobar Solano, ex danzante de las tijeras Uso y Yocha. Frank, desde niño, por herencia cultural de su familia, en especial de su padre, cultiva la danza de las galas. Admiraba y deseaba bailar como el danzante de las tijeras Rayo de Oro de Paucará. Su nombre artístico se origina a consecuencia de que Fran de niño tenía miedo, hasta llegaba a esconderse de las fuertes precipitaciones pluviales con truenos y relámpagos. Por lo que, Fran decidió llamarse Trueno de Oro. A sus 14 años de edad se incorporó oficialmente en el mundo de la danza de las tijeras, realizando su presentación como tercer danzante en San Juan de Otuto de su amado distrito de Acraquia. A los 17 años, debutó como segundo danzante frente a Rey Halcón, en la fiesta de las galas del centro poblado Añancusi del distrito de Acoria de la provincia de Huancavelica. Cuando tenía 18 años de edad, se estrenó como danzante mayor frente a los danzantes Esupe y Mayu y Ullana Puyo en el distrito de Pasos de la provincia de Tayacaja. Fue en este lugar que su presentación artística fue visto por Alexander Romo Pablo, quien lo denominó la nueva promesa de la danza de las tijeras del año 2020, por su elegancia, ritmo, habilidad, agilidad y destreza para la danza mencionada. A los 19 años, como integrante del grupo cultural de danzantes de tijeras Villari, viajó al país de Italia para participar en el Festival Internacional de Folclor Castrovillari, Italia 2019. A partir de sus 21 años, llegó a enfrentarse a los danzantes tales como Satán Piquichaki, Tempestad, Rey Masón, Rayo de Oro, Rey Jori, Rey Orofil, Supa y Rasu, entre otros. Y es donde ahora se encuentra, considerado entre los mejores y referentes de la danza de las tijeras. El deseo que tiene Fran Escobar Reynoso, con el objetivo que se siga cultivando la danza de las galas en las futuras generaciones, es crear la primera escuela de danza de las tijeras con gimnasia en Huancayo. De esa forma apoyaría a los nuevos talentos, en especial a los de bajos recursos económicos, porque es donde proviene Trueno de Oro. Un saludito para ti, amigo Alexander Romo Pablo, de tu amigo Trueno de Oro, siempre tú difundiendo la danza de las tijeras. Un abrazo a la distancia.